Muy buenos días y un nuevo amanecer, queridos hermanos en el Señor. Estamos ya en el día martes 9 de marzo, dentro de la tercera semana de Cuaresma. Estamos siempre reflexionando en esta lección divina, la palabra de Dios, palabra que es vida, palabra que es verdad. Tengan buenos días a todos, aquellos hermanos que nos escuchan pues por YouTube y por toda la comunidad parroquial Cristo Salvador, por todo nuestro país, nuestra arquidiócesis, nuestra vicaría Monseñor Chaji González, ¿verdad? Y todo el municipio pues de Mexicano. La liturgia de la palabra, las lecturas de este día corresponden a la primera lectura del libro del profeta Daniel, capítulo 3, versos del 25 al 34 y 43. Y el salmo responsorial es el salmo 24. Y el evangelio es según San Mateo, capítulo 18, 21, 35. Preparémonos pues espiritualmente y démosle gracias pues al Señor por tu perdón sin límite, con el que muestra tu amor sin medida hacia nosotros. Danos un corazón nuevo y enséñanos a perdonar las injurias como tú nos perdonas en Cristo. Así seremos sus discípulos e hijos e hijas tuyos en verdad. Vamos a iniciar con el canto de entrada, Perdona a tu pueblo, Señor, página 73. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus profundas llagas crueles, por tus afrentas y por tus hieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por los 3 clavos que te clavaron, por las espinas que te punzaron, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por las 3 horas de agonía en que por madre diste a María, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por la abertura de tu costado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a
a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, 21, 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debe. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación. Fueron a contar al rey lo que había sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué importante para nosotros hoy, en este tiempo de Cuaresma, de ir en el caminar diario, ese camino que nos lleva al encuentro personal con Jesucristo, camino al Calvario, pero también es un camino de conversión. Como dijo la lectura de hace unos domingos, Jesús, ¿verdad? Conviértanse y crean en el Evangelio. Queridos hermanos, tenemos en cuenta aquellas palabras del profeta Joel. Todavía es tiempo, dice el Señor, arrepiéntanse de todo corazón, vuélvanse a mí, que soy compasivo y misericordioso. La primera lectura tomada del libro de Daniel, ¿verdad? Capítulo 3, 35 al 43. Aceptar al Señor, hermano, en nuestro corazón adolorido y en nuestro espíritu humillado. Por eso esta primera lectura de Daniel nos presenta una hermosa oración de Azarías, en la cual repasa la historia de su pueblo en la perspectiva penitencial. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, descubriendo en los males que padece el pueblo. ¿Cuál es el mal? Es la opresión por parte del imperio griego, pobreza, crisis de identidad como nación, también la grande potencia y poderoso oligarquía, etc. Las consecuencias de su infidelidad a la alianza pactada con Dios. Hoy también Mateo
en el capítulo 18, 21-35, nos hace ver una reflexión muy importante que debe ser como un tema dentro de la Cuaresma, preparándolo para celebrar el misterio pascual de Jesús. Hoy nos hace ver en el contexto Mateo sobre el perdón. ¿Qué es perdonar? ¿Cuáles son las cualidades para el perdón? Si esto significa como el texto del Evangelio, hay un personaje, una figura, es Pedro. Se acerca al maestro y le dice, si hace ver cuántas veces tiene que perdonar. Jesús pone una comparación, podríamos decir una parábola. Si no perdonan de corazón a su hermano, tampoco el Padre Celestial los perdonará a ustedes. Queridos hermanos, este texto del Evangelio de Mateo insiste en el valor del perdón. Debemos tener muy en cuenta eso, el valor del perdón. Y para ilustrar esta enseñanza, el Señor nos propone la parábola del deudor. O sea, que habiendo sido perdonado por una grandísima deuda, no supo corresponder a esa bondad, perdonando las pequeñas deudas de su prójimo. La paciencia y compasión que tuvo el Señor por él debían haber inspirado iguales sentimientos de paciencia y compasión, que provocarán espontáneamente el perdón de los hermanos. Sin embargo, pudo más la mezquindad y el egoísmo. Esa actitud malvada recibe una severa represión. Perdonar, hermano, 70 veces 7, ¿qué significa para nosotros? ¿Te has preguntado o no qué significa perdonar 70 veces 7? La explicación es que la expresión 70 veces 7 era una alusión a las palabras de Lamec, que decía, y dijo Lamec a sus mujeres, que un varón mate por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado. Caín, Lamec, en verdad 70 veces 7 lo será. Podemos confrontar el libro del Génesis, capítulo 4, 23 al 24. Jesús quiere invertir el espiral de violencia que entró en el mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, por el asesinato de Abel y Caín, hijos de Adán y Eva, por la venganza de Lamec. Cuando la violencia desenfrenada se apodera de la vida, todo se deshace, la vida desintegrada. Surge el diluvio y aparece la torre de Babel de la dominación universal. Génesis 2, del 1 al 11. Podemos meditar y podemos preguntarnos qué me dice el texto de esta lectura. Esta oración penitencial de Azarías, que nos habla el libro de Daniel, bien podría inspirar nuestros propios balances personales y en nuestros exámenes de conciencia, que es de mucha importancia cada noche, para caer en cuenta de los males que afrontamos no son un castigo divino, ni una aflicción arbitraria, impuesta por un supuesto Dios sadístico. Son más bien, al menos en buena parte, la nefasta consecuencia. Decisiones humanas equivocadas, contrarias al diseño del Dios. Aprendamos pues a leer la historia en nuestra propia vida. Trae penitencial que motive nuestro sincero arrepentimiento y nos conduzca a la auténtica conversión que se muestra en actitudes de fidelidad y coherencia. A nosotros, queridos hermanos, nos podría pasarnos lo mismo que el deudor,
inocuo de la parábola. De hecho, con mucha frecuencia experimentamos la gracia del perdón. Somos objeto permanente del amor y de la misericordia de Dios, pero en lugar de permitir que esa experiencia nos mueva a perdonar con más generosidad, facilidad de nuestro semejante, a veces nos llenamos de egoísmo, de mezquindad. Por eso se escuchan con frecuencia frases como yo perdono, pero no olvido. O a mí quien me la hace, me la paga. Esas son expresiones de la persona que no tiene nada de cristiano. Al contrario, contradicen el mensaje fundamental del Evangelio. Estemos atentos, no sea que esa cerrazón nuestra al perdón termine por privarnos del perdón de Dios. ¿Cuál debe ser el deber de un cristiano y una cristiana? El deber de un cristiano del perdón y de la reconciliación fraterna. No es una ley fría e impersonal, como un imperativo moral impuesto desde fuera, sino una consecuencia necesaria del perdón ya recibido. Este último es el indicativo del perdón que se fundamenta en el imperativo fraterno. Solamente será capaz de perdonar a los demás el que haya experimentado este día, que lo rehabilita continuamente como persona y como hijo de Dios. ¿Quién no se siente perdonado? Nos ama, pero aquel a quien se le perdona mucho, ama mucho a su vez. Podríamos reflexionar e interrogarnos las siguientes preguntas. ¿Me siento amado, perdonando por Dios y en condición de poder ofrecer mi perdón a quienes me han hecho algún daño? Oremos. Señor, que tu gracia no nos abandone, para que entregados siempre plenamente a tu servicio, nos sintamos sobre nosotros tu protección continúa. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Pasen una feliz noche a todos, a toda la familia. Perdón, un feliz día, una buena mañana. Pase con su familia, en su trabajo, en sus labores, también en los momentos pues de meditación. Deseo pues feliz día a todos, ¿verdad? Que el Señor pues me los colme de bendiciones. Su párroco, Padre Joaquín Álvarez, ¿verdad? De esta parroquia Cristo Salvador. Vamos a cantar el canto de despedida. Perdón, oh Dios mío, página 74. Buen día a todos. Perdón, oh Dios mío, perdón. Perdón, Señor mío, perdón y piedad. Pequé ya mi alma, su culpa confiesa, 1000 veces me pesa de tanta maldad. Perdón, oh Dios mío, perdón. Perdón, Señor mío, perdón
y piedad. 1000 veces me pesa de haber pecado, tu pecho rasgado, oh suma bondad. Perdón, oh Dios mío, perdón, perdón, Señor mío, perdón y piedad.